Marcos, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Un saludo a todos, queridos amigos. Pues efectivamente, el Imperio Español es el punto clave a partir del cual se monta la base de lo que es la leyenda negra. Mm. Cuando es uno de los momentos más gloriosos de la historia de España. A mí una de las cosas que más me entusiasmó a la hora de escribir este libro es el tener la oportunidad de plantear sin complejo hasta qué punto la historia de España es completamente sorprendente, además de única e inimitable. Es una cosa de la que no somos conscientes. Es decir, por mucho amor que tengamos a España, por mucho que admiremos su historia y demás, no somos conscientes hasta qué punto nuestra historia es única, no tiene parangón en el mundo. Y la oportunidad que a mí me ha dado este libro para poder expresar y para poder aportar esos argumentos a los que tú antes te has referido, ¿sabes? Es una de Ujú. las cosas que más me ha fascinado a la hora de escribir, ¿no? Bueno, tú has dicho que somos incapaces y que es verdad, ¿no? O sea, está en la dimensión de la historia de España, tanto en su extensión como en su profundidad, que realmente no solo ha implicado a España, es que ha sido realmente un remonte universal en la historia de todos los países desde el momento en que España fue el imperio más importante, más grandioso, jamás repetido desde entonces. No, no, Quizás no ha teniendo sido en cuenta repetido. las proporciones de las épocas. No ha sido repetido, no ha sido repetido. De lo que no somos, una cosa de la que no somos conscientes es de hasta qué punto España ha construido el mundo. Mm. Lo ha construido tal y como es. Sin España el mundo no sería así. Pero no sería así no solamente por el Imperio Español, que es una pieza fundamental y una pieza clave en esa construcción del mundo, en esa construcción del mundo y en esa construcción de Occidente como conjunto de valores fundamentales en la historia de la humanidad y de la cultura. Ya te digo. Bueno, a mí hay una cosa que a mí me gusta mucho, que está en la portada, que es la manera, digamos, de introducirnos en este libro desde la portada, ¿no? Que dice que este libro reivindica nuestro derecho como españoles de sentirnos orgullosos de nuestro pasado, que no puede resultar ni más honroso ni de mayor gloria. Y, sin embargo, hay una especie de pudor en los españoles, que yo lo llamo pudor, pero que se podría determinar como complejo de los españoles, de poder, y permítanme la expresión coloquial, de chulear de historia. O sea, es que vayamos a donde vayamos, siempre nuestros antepasados han hecho más que estemos donde estemos. Sí, 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 indudablemente. Y la aportación, ¿sabes lo que pasa? Que la aportación que ha hecho España al mundo es algo que no está reconocida, primero, porque nosotros no la reivindicamos. Nosotros no la reivindicamos, no la defendemos, somos los primeros que no la defendemos. Y luego porque, claro, como España fue una de las grandes naciones, el gran poder en el mundo, entre finales del siglo XV y el siglo XVIII, pues resulta que nos llenamos de enemigos. Enemigos que han construido todo un discurso, pues claro, contra el imperio hegemónico, contra el poder hegemónico en el mundo, que no eran ellos, sino que era español. Claro. Si ellos nos echan basura y nosotros no nos defendemos y nos reivindicamos, acaba siendo olvidado toda nuestra aportación, todas nuestras grandes aportaciones. Uh-huh. Así es. Bueno, hay un prólogo que es un prólogo no muy largo, pero yo creo que sí que es contundente, que ayuda
a la introducción del libro, que es de Pedro Fernández Barbadillo, un historiador que ha hecho precisamente, ha sacado también un libro tratando el tema del Imperio Español, curiosamente. Efectivamente, salió un poquito después, ¿eh? Un poquitín después que este, Sí, así sí, es. salió un poquitín después. Y tiene una primera parte, el libro se divide en cuatro, está estructurado en cuatro partes. La primera parte haces un tratado que titulas Una visión general de la historia de España, y es que yo creo que es necesario, ¿no? Porque Sí. luego ya vas bajando a cosas más concretas en las siguientes partes, pero yo creo que es importante tener esa especie de cosmovisión de la historia de España, ¿no? Es importantísimo porque tenemos que ser conscientes de la importancia que nosotros hemos tenido para el mundo, para la construcción de Occidente, como ya he dicho anteriormente. Mirad, hay algo que casi nadie reivindica y que muy poca gente, bueno, yo no lo he escuchado, de hecho yo es que no lo he escuchado que nadie defienda lo que yo ahora mismo voy a exponer. Fijaros la potencia que tiene no ya la palabra, sino el concepto España, que es capaz de existir sin existir España. ¿Me explico? Sí, sí, qué Es capaz fuerte, de ¿no? sostenerse y de existir sin existir España. Fijaros bien. Apiano de Alejandría en el siglo II tiene escrito, en su guerra ibérica, tiene escrito que dice, Hispania es un país de grandes dimensiones, no, vamos a ver, asombra las grandes dimensiones de Hispania para tratarse de un solo país. Fíjate bien hasta qué punto la mera geografía ya determina un destino, determina una esencia. La mera geografía, fíjate hasta qué punto llega a definirnos que en el siglo segundo, donde España no existía, Hispania era pues simplemente una provincia romana y no lo era en su totalidad, sino que estaba dividido en la tarragonense, la lusitania, etcétera, etcétera. Sin embargo, la percepción que se tiene de fuera es como una unidad, un solo territorio. Fíjate bien hasta qué punto es potente el concepto que cuando España se pierde por completo con la invasión de los musulmanes y no existe nada más que en la realidad, no existe políticamente más que el concepto por un lado de Al-Ándalus y por otro el concepto y la realidad política del reino de Asturias. Fíjate que cuando el emperador Carlomagno forma una marca defensiva en los Pirineos, la llama marca hispánica, es decir, la marca de España. Es decir, el concepto ahí está. Fíjate que España se ha perdido y sin embargo el concepto ahí está. El concepto es tan potente que inspira toda la reconquista. Por encima de una realidad que son pequeños reinos, pequeños condados cristianos, y el concepto y la fuerza que tiene el Al-Ándalus. Y sin embargo, el concepto de Hispania, de España, inspira toda la reconquista. Fíjate bien. Luego, vamos a ver, aportaciones. Bueno, no voy a entrar en el tópico de las aportaciones que hace Hispania como provincia altamente romanizada, que aporta intelectuales, que aporta a la cultura romana y que aporta emperadores y aporta toda una serie de cosas al ámbito al que pertenece. No me voy a referir a eso. No me voy a referir tampoco a la aportación que tiene al catolicismo cuando los visigodos se convierten en España al catolicismo y aportan efectivamente. Bien, fijaros bien lo que le aporta a Europa. En el año 732, los invasores musulmanes son derrotados por Carlos Martel en Poitiers y se vuelven, ¿de acuerdo? Pero fijaros en esto, no vuelven a intentarlo. Cuando su idea era islamizar al mundo, y estaban islamizando al mundo desde el año 622, sin solución de continuidad. ¿Y por qué no vuelven a intentarlo?
Porque el pequeño reino de Asturias, lo que fue una escaramuza de Covadonga, acaba convirtiéndose en el pequeño reino de Asturias. Y desde luego, lo que no va a hacer ningún militar con dos dedos de frente es atacar dejando un reino enemigo en la retaguardia, por pequeño que sea, porque hace que se dispersen los recursos y lo hace bastante inviable. Hay que dejarlo para después. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se da tiempo suficiente a que Carlomagno pueda establecer una fuerza lo suficientemente defensiva y que el imperio de Carlomagno se convierta en tal potencia que ya los árabes ya no islamizan, ya no vuelven a intentar invadir Europa. Es decir, de alguna manera, el que se iniciara la reconquista en España benefició a Europa en cuanto le evitó la islamización, como le evitó luego con, con las sucesivas invasiones musulmanas que hubo en los siglos siguientes, que en algún caso lo que pretendían era tomar Roma. Y el Cid, por ejemplo, los para. Y lo que pretendían era tomar Roma. Así que no nos olvidemos también que la defensa contra los turcos en Viena, la defensa que se hace, se cuenta con tropas y con el ejército español. Y Viena acaba por no siendo tomada por los turcos, precisamente por la colaboración que tiene el ejército español. Fijaros todo lo que se ve, y no hemos tocado todavía el imperio. Todavía no ha llegado la aportación de lo que es América, que lo que significa, fijaros bien, lo que significa es que España al mundo aporta lo que es el mundo, porque hasta que no se descubre América, el mundo no sabe ni lo que es. A eso quería ir yo, a la segunda parte precisamente, ¿no? La parte del descubrimiento y conquista, en la que se empieza a hablar ya y a escribir sobre la leyenda negra. Veremos luego cuáles son las motivaciones que les lleva a los países a escribir esta propaganda maldita, muchas veces cogidos o por los pelos o de forma difamatoria hacia personas o hechos muy pocos pero concretos para convertirlo en una cosa generalizada, como fueron los genocidios o la codicia de los conquistadores o la dominación y la crueldad con las personas que ya vivían allí y demás, ¿no? Eh, Aquí en esta parte, en la segunda parte, que es donde yo creo que tú entras más de lleno a hacer una defensa en contra de la leyenda negra, hablas de cómo fue el genocidio, que lo titulas yo creo que de manera irónica, ¿no? Y tratas muchos de los temas con ironía. Bueno, y sobre la España, los países codiciosos, sobre todo, una cosa que a mí sí me gustaría que nos contaras bien, porque además lo cuentas muy bien en el libro, es esa mentalidad de qué era el hombre español, ese conquistador español, que tú lo dices, que no era precisamente por una codicia dineraria, sino que es que estaba en el ansia de ese tipo de personas de abarcar al mundo, conocer un mundo nuevo. Era gente colonizadora y que se les critica hoy de manera totalmente anacrónica y totalmente maliciosa, ¿no? Háblanos un poco de esta segunda parte, Marco, que yo creo que es importante. Pues mira, en primer lugar me parece muy interesante en relación con mucho de lo que has dicho, me parece muy interesante tener en cuenta que en contra de lo que prácticamente todos los imperios coloniales posteriores, el imperio español jamás fue colonial, nunca fue un imperio colonial, nunca fue un imperio comercial. Fue un imperio al estilo clásico, fue un imperio como el de Roma. Es decir, se trataba de ampliar la soberanía hispana sobre otros territorios y otra gente.
Y además de lo que se trataba era de civilizarlos y integrarlos en la cultura cristiana y occidental. De eso se trataba. De eso no se ha tratado ningún otro imperio moderno. Solo Roma lo hizo y solo España. ¿Eh? Así que los conquistadores, es verdad que hubo muchos conquistadores que eran codiciosos y que buscaban el oro y que buscaban la riqueza, de acuerdo. Pero sería totalmente injusto y sería engañarnos si no nos diéramos cuenta de algo que es importantísimo. Y es que esa riqueza no se buscaba en cuanto tal, no se buscaba por codicia personal para ser más rico, avarientamente más rico. No se buscaba por eso. Se buscaba por el prestigio que otorgaba el hecho de tener riqueza te suponía el poder ascender socialmente, el poder acceder a una clase que estaban vedadas por nacimiento al común de los mortales. Entonces, en América lo que se daba era la oportunidad de que gente sencilla, algunos porqueros de Extremadura, que nacieron en la época donde los dioses nacían en Extremadura. Libro titulado así por Eduardo García Serrano, padre. Padre, Rafael García Serrano. Rafael García Serrano. Rafael García Serrano, que escribe de maravilla. Bueno, que escribe de maravilla. Entonces daba la oportunidad que un porquero de extremeño llegara a lo más alto en la escala social. Y eso es lo que buscaban, honra y rango. Eso es lo que buscaban los conquistadores españoles. ¿Vamos? Me he perdido un poquito, porque me he centrado en esto y he perdido el hilo de... Pero vamos, tú me vas a conducir enseguida. Sí, porque yo creo que una vez dicho esto, vamos a hablar bueno, pues como dices tú, ¿no? Que es de las más, de los insultos o de las acusaciones más graves de la leyenda negra, de que España y los españoles pues, sean unos genocidas de lo que sería América. Hombre, vamos a ver. Genocidas, sí, malísimo. Qué malo. Y crueles. Bueno, qué crueles. ¿Comparados con quién, por favor? Porque claro, es que parece ser que para insultar a España y para despreciar la historia de España, hay que ponerse una orejera y no ver nada más. Oiga, genocidas comparados con quién. ¿Qué otro imperio lo ha hecho mejor en ese sentido? Número uno. Número dos. El genocidio, primero que no es tal. Primero que no es tal. Lo que se dio fue una gran mortandad y se dio una gran mortandad pues de tipo biológico. De tipo biológico. Ya vemos, fíjate en este momento hablar de lo que es una pandemia, ¿no? Pues fijaros lo que esto sería en el finales del siglo XV y sobre todo siglo XVI y en esta época. Si los habitantes de un territorio no tenían defensa, si los habitantes del territorio no tenían defensa, eran vulnerables a los virus y a las enfermedades. Pero eso ha sido en todo imperio que haya existido, siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que aquí hemos tenido un Bartolomé de las Casas que lo denunció, y toda una serie de propaganda. Cuidado, que estamos en el siglo XVI, estamos en el momento en que el protestantismo aparecen los nuevos medios de comunicación, que es fundamentalmente la imprenta, la capacidad de hacer propaganda con la letra impresa, y es una revolución en cuanto a lo que es la transmisión del lenguaje político y la transmisión del mensaje político. Estamos en una revolución, y eso lo hacen los protestantes, que yo recuerde, no tenían ninguna simpatía por los católicos. A la cabeza del catolicismo no hay que olvidarse que estaba España y el emperador en su momento y Felipe II acto seguido. Entonces, bueno, bien, estos son los que empiezan a tirar basura. Pero bueno, de los imperios que hicieron, que formaron los protestantes, de eso no se dice nada. Es que no tenemos ojos para ver.
Es que no tenemos ojos para comparar. Entonces, en cuanto al genocidio, pues mire usted, habría que tomarlo con pinzas. Hay algunos ejemplos, algunos ejemplos que tampoco se consideran nunca y que se debería de reflexionar. Vamos a ver, miren ustedes. Los aztecas, hasta donde se sabe, mataban a 20.000 personas, sacrificaban a 20.000, pues de los suyos, indígenas, ¿eh? Es que eran indígenas también. Sacrificaban 20.000 indígenas al año. Oiga, mire usted, pues desde que se acabó el imperio azteca, 20.000 indígenas al año, resulta que son, pues eso, 20.000 al año, pues son 2 millones de criaturas cada centuria que no han sido asesinados. Así que la conquista del imperio azteca y la desaparición de los sacrificios aztecas, que además eran antropófagos, ¿eh? Pues ha podido suponer en los 300 años el ahorro de 600.000 vidas, perdón, de 6 millones, de 6 millones de personas. ¿A que eso nadie lo dice? ¿A que eso no lo decimos ni nosotros mismos? ¿A que eso ni nos suena? Vamos a ver. Miren ustedes, lo del genocidio, vamos a ver. España, claro que aquellos hombres, hicieron cosas verdaderamente brutales, pero eran cosas brutales que se hacían en América y que se hacían en la propia España. Dice, no, es que los españoles fueron a América a explotar a los indios, que los hacían trabajar sin descanso. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez cómo se hacía trabajar sin descanso y si se explotaban o no a los propios españoles que eran labriegos en la propia España? Pero aquí en España y en Francia y en donde sea, que estamos hablando de siglos donde la explotación del más débil era una moneda común. Es que era la forma estructural de economía. Así que fíjate, unos personajes que van a hacer fortuna sueltos en América, en el quinto pino y con muy poquito control, pues claro que ocurría eso. Claro que ocurría que explotaran y claro que ocurrían todas esas cosas. Pero eso no se puede achacar a que los españoles seamos esencialmente perversos y esencialmente unos tarados morales. No. Las cosas hay que verlas en perspectiva y las cosas hay que verlas con dimensión. En cuanto, por ejemplo, a la crueldad de las conquistas, mire usted, la crueldad de las conquistas, ¿de qué me está usted hablando? De la conquista de México. Que es que cada vez que hablamos de la conquista de México, hablan de la escabechina y de la cantidad de aztecas que se mataron en esa. Pero vamos a ver, mire usted, si la conquista de México fue una guerra de liberación de los propios mexicanos. Los propios mexicanos estaban sometidos a los aztecas, que los sacrificaban y se los comían. A ver si nos enteramos que es que los sacrificaban vivos y se los comían. ¿Estamos? Se comían a los tlaxcaltecas, se comían a todos los que tenían sometidos. Con 400 hombres armados, no se conquista un imperio como el azteca. No se conquista. El imperio azteca cae porque 150.000 indígenas se unen a Cortés para derribar a los aztecas. Y una vez que están derribados los aztecas, visto que a partir de entonces, si se lo hubiera dejado solo, se hubieran matado los unos a los otros, porque no podían preponderar ni tenían fuerza para preponderar los unos a los otros. Se habrían matado los unos a los otros si no se volvían a sacrificar y no se volvían a comer vivos. Viendo que ese emperador lejano, emperador como el emperador Moctezuma, pero este lejano, parecía benévolo, parecía con buenas intenciones, con un mensaje como el cristianismo y demás. Oye, ¿y no estaría bien dejar la cosa en paz? De alguna manera someterse en vasallaje a un emperador lejano que no se los va a comer vivos, que no los va a sacrificar y que van a hacer que vivan en paz.
cosa que ocurrió, porque señores, porque ya me diréis, una vez que cae Tenochtitlán, si a los indígenas no quieren pertenecer a España, 150.000 indígenas que tomaron en Tenochtitlán, les duran los 400 españoles que había, les dura 3 minutos. Si los españoles se quedaron y si México formó parte del Imperio Español, fue porque a los propios indígenas les convino. Y eso es así, a poco que se medite, y a poco que se medite, fíjese bien, sin pasión. Ya sé que yo se la estoy poniendo, pero medítese sin pasión y veréis cómo llegamos a estas cosas. Es decir, está todo tergiversado en nuestra contra y nosotros estúpidamente asumimos y compramos ese mensaje de manera absurda. Bueno, hay un párrafo que no es ni el primero ni el último, está como por medio, que me voy a permitir leer, Marcos, porque yo creo que define muy bien este tema, con un pequeño preámbulo que voy a hacer yo, que es que hay que tener en cuenta que España era cristiana y católica, porque ya existía la diferenciación entre católicos y protestantes, y era católico, y el concepto de católico es universal, ¿eh? Y que el concepto de los cristianos católicos es también mandar un mensaje evangélico en expansión, es decir, al mundo entero. Y dice así este párrafo, dice, el Papa había prescrito que los españoles debían evangelizar y convertir a los infieles, lo que los hacía sujetos de derecho. Además, la reina Isabel en vida obligó y en su testamento dejó escrito que los indios deberían ser tratados, mandato que se fue incorporando a toda normativa por el caso de las leyes de Indias. Se produjo entonces una contradicción entre el imperativo de evangelización y la práctica que se llevaba a cabo según los viejos principios de ocupación y dominio. Es decir, que los españoles llegan a América, no la colonizan, en todo caso la conquistan, pero con un mensaje universal que es el del cristianismo. Y no aparecen allí, como dice aquí, por ocupación y dominio, sino haciendo una extensión de país, de imperio, que todavía no era imperio, pero ya era país España, a todos los individuos y todas las tierras de América, dándoles el mismo nivel y categoría de ciudadano español, tanto el indio que estaba en lo que hoy sería Bolivia, por ejemplo, como el señor que vivía en Toledo. Pero fíjate bien, es que claro, esto no es improvisado, ¿eh? Esto no es que les cogiera de buena, ¿eh? Y lo hicieran de esa manera, pues porque sí. No. Esto lo que ponía de manifiesto era el acervo cultural y la gran categoría y altura moral del pensamiento español de siglos, que venía desarrollándose durante siglos, hasta el punto de que el pensamiento español es la vanguardia del pensamiento occidental en el siglo XVI. Es el pensamiento moderno por excelencia. Porque la modernidad, una de las claves de la modernidad, es la autocrítica. Es poner las cosas en duda, en cuestión, para encontrar y hallar la verdad. Esa es la clave de la modernidad. Y fijaros que este tema es apasionante. Fijaros que en el año 1550 el emperador Carlos V está dispuesto no solo a parar la conquista, sino incluso a retirarse de la India si la conquista no responde a una justa moral. Y entonces reúne a las mentes principales, a las mentes más preclaras de España, en lo que se llamó la controversia de Valladolid, para que decidieran si efectivamente la conquista del Imperio Español se ajustaba a criterios morales. Esto no ha ocurrido jamás. Esto no ha ocurrido nunca. Nunca. Y eso se puede plantear porque
el pensamiento español ya había, la escuela de Salamanca, la escuela de Salamanca ya venía elaborando toda una serie de principios y toda una serie de teorías que incluyen el derecho de gente, que es el precursor de lo que es el derecho, de lo que luego fue el derecho internacional, y había generado ya la base de lo que posteriormente fueron los derechos humanos. Y aquellos que luego proclamaron los derechos humanos se basaron justamente en el pensamiento de la escuela de Salamanca. ¿eh? Fijaros que para plantearse si era moral o no, había que partir de considerar al indígena como un igual, como un sujeto de derecho. Y no un sujeto de derecho porque lo establecieran las leyes, y esto es fundamental, sino un sujeto de derecho porque tenía esos derechos con independencia de que las leyes los reconocieran previamente o no. Es un derecho anterior, es un derecho natural a ser respetado en su propia existencia y en su propia dignidad. Ya digo que es la base de los derechos. ¿Qué ocurre? Fijaros bien, ¿qué ocurre con el protestantismo? ¿Ah? El protestantismo, número uno, basado en el principio de la predestinación, que es fundamental en el calvinismo, resulta que lo que el protestantismo no puede asumir, basado en ese principio de la predestinación y de que solo se salvan los justos, y además un número que está ya predeterminado por Dios, lo que no puede admitir, lo que no le cabe en la cabeza es que se admita en bloque y en conjunto y masivamente la incorporación de indígenas. Es decir, el protestantismo no mueve un dedo por evangelizar a los indios. Y además en el protestantismo hay un rasgo, protestantismo y, bueno, y lo que es el norte de Europa, los sajones y demás, hay un rasgo de mm, tremendo racismo que le impide mezclar la sangre. Fijaros que esos dos rasgos son antitéticos a los principios y a la práctica que se lleva a cabo según nuestra cultura hispana en nuestro imperio, en el que la mezcla de sangre es desde el principio y sin más, y en donde se asumen ya desde Isabel la Católica la dignidad del indio, la dignidad del indígena, ¿estamos? Y el reconocimiento de que está dotado de unos derechos preexistentes con independencia de que los leyes. Bueno, y sin ir más lejos, el propio Hernán Cortés tuvo una mujer que fue india. O sea, Claro, no, pero vamos, si eso es que no era una cosa de la plebe, o sea, que era gente también de altos. Bueno, vamos a ir un poquillo más adelante, porque aquí ya empiezas a hablar sobre la conquista de los imperios internos dentro de las Américas. Hablas fundamentalmente de los dos más importantes, pero no fueron los únicos. Uno que son los aztecas, que los has contado tú antes ya sí. de una manera más o menos breve, y que lo cuentas estupendamente aquí, porque si alguna cualidad tienes tú al escribir es tu capacidad narrativa y lo hace muy, muy, muy amable la lectura de todo esto. Hablas también del imperio inca, de cómo se llega a conquistar el imperio inca, también con una desproporción de hombres y de fuerzas que era totalmente irrisoria, ¿no? O sea, que es que eran, vamos, 400 o 200 españoles que además unos se quedan detrás, otros se quedan delante, otros que se pierden, otros que no llegan y al final terminan consiguiendo que los incas también terminen siendo... Lo cual demuestra hasta qué punto los propios indígenas ven como un beneficio el hecho de pertenecer a España, vamos. Uh-huh. Y luego ya empiezas a tocar también una parte que a mí sí me gustaría que la pasaras por lo menos un poco por encima, que son las conquistas en el Pacífico y en Asia, que es ya cuando se pasa, digamos, el muro de América y se sigue avanzando en esa conquista del mundo. Sí. Bueno, no debemos de perder de vista que lo que se pretende y lo que se busca desde el principio y desde el primer momento son las islas de las especias.
Es decir, Colón lo Era que el quiere, objetivo. claro, lo que quiere es llegar a la isla de las especias, punto. Y lo que quiere abrir es un camino, es un canal para tengamos en cuenta que las especias tenían un valor incalculable, eran unos precios exorbitantes y eran un valor pues muy codiciado. Quien pudiera dominar el comercio de especias, desde luego podía dominar la economía y dominar el mundo. Y eso es lo que buscaba Colón. De modo que, bueno, una vez que el imperio español es una realidad en América y se reconoce ya ese nuevo continente, esa forma del mundo, es decir, pues se sigue buscando el paso hacia las Indias. ¿Y qué ocurre? Pues que Magallanes y Elcano no tienen intención de dar la vuelta al mundo. Magallanes y Elcano lo que tienen es intención de llegar a las Molucas, llenar sus barcos de especias y volverse. ¿Estamos? Si luego resulta que en lugar de volverse, siguen el viaje por el sur de África, por el Cabo de Buena Esperanza, es sencillamente para escapar de los portugueses. Mm. Es para escapar de los portugueses, no es por otra cosa. Situación, porque acaban dando la vuelta al mundo y acaban de demostrar que la Tierra es redonda. Pero que en realidad, claro, esto abre también un nuevo campo de conocimiento, abre todo un mundo para la exploración y demás. Es decir, se encuentran los caminos de las corrientes y los vientos como para hacer la navegación por el Pacífico. Y entonces el Pacífico es explorado. Explorar el Pacífico es tremendo, ¿no? Porque es que explorar la nada. Mm. El Pacífico es tan inmenso estamos, el mayor descubridor del Pacífico es Cook, que no descubre nunca nada, vamos. Sí, 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 no, y fíjate la fama, ¿no? Entonces, pero se abre ese camino y ese camino no solamente ya hacia las Molucas, sino que se topa con las Filipinas, se topa con las Filipinas y allí en las Filipinas se topa también con un comercio muy, muy, muy provechoso con la China. Pues tengamos en cuenta que, por ejemplo, los famosos mantones de Manila no son de Manila, son seda china. Son mantones chinos, no Mm. están hechos en Manila. Vienen de Manila, pero están hechos en China. Y de Ujú. hecho, y de hecho los adornos y demás de los mantones de Manila de primera hora, los primeros, eran a base de dragones y a base de motivos Cierto, cierto. completa y Sí, sí. absolutamente chinos. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que se modifica al gusto de la demanda española, pero se siguen comprando en China y se siguen haciendo en China y se siguen importando a China. ¿eh? Entonces, bien, ¿qué pasa? Pues que el Pacífico se explora de tal manera que en un momento determinado, pues se puede decir y se llega a llamar al Pacífico el lago español. O sea, es una proeza, es una proeza. Vamos, es con cascarones de barco, con 4 maderas que se pudrían antes de que pudieran navegar, con toda la cantidad de enfermedades sin posibilidades de habituallamiento o con raras posibilidades de habituallamiento, que se consiguiera lo que se logró. Eso es una gesta que ríete tú de lo que es ir a la luna, hombre. Pues vamos a pasar entonces ya a la tercera. Estamos haciendo un repaso rápido, porque es que, vamos, es que es un libro que hay que leer, pero estamos haciendo un repaso rápido porque hay que conocerlo, ¿no? Hay que saber que existe este libro y merece la pena, ¿no? La tercera parte la dedicas a la hegemonía del imperio, ¿eh? Ese poder que envuelve al mundo, que también se le tacha de explotador. ¿eh? Una explotación colonial, que era mentira porque no tenían colonias, era el propio imperio, eran tierras del imperio. Un imperio explotador, también mentira porque se le daba todos los derechos y se rompían y se castigaba duramente a aquellos que explotaban a los indios de las zonas. Y también un imperio colonizador, que no es cierto, porque no colonizaba, sino que conquistaba. Sin embargo, seguimos dando vueltas
por las páginas de la leyenda negra, y tú sales aquí en defensa para dejar estas cosas muy claras. Claro, claro, porque eso forma parte, esa explotación, sobre todo esa hegemonía basada en la plata que viene, más que del oro, en la plata que nos viene de América, que es abundante y tal y cual, y que a nosotros, francamente, nos aprovechó muy poco. No hay más que ver la historia posterior, lo poco que nos aprovechó la plata que venía de América, que iba directamente a los banqueros de Génova y en fin, a los banqueros alemanes y demás. Bueno, pero en cuanto a codicia, explotación y demás, hay aquí cosas que se nos escapan. Y me va a permitir una pequeña digresión. Mira, a mí me llamó siempre mucho la atención que la isla de Manhattan la comprara un holandés a cambio de una botella de whisky. Y todo el mundo piensa, dice, jo, hay que ver cómo engañaron al pobre indio. Que el pobre indio, a cambio de una botella de whisky, vendió la isla de Manhattan. Perdona, pero si el indio no tenía ni conciencia de la propiedad, si la isla de Manhattan no era suya, si el tío se llevó la botella de whisky por la cara, si eso es como si un sevillano te vende la Giralda a cambio de lo que le dé. Vamos a ver, que la plata y el oro no les servían para nada a los indios, que ellos no le daban ningún valor. No le daban ningún valor. Si aquello tenía valor, es porque nuestra civilización y nuestra cultura había hecho de la plata y del oro un instrumento para hacer dinero, cosa que ellos desconocían. Y el dinero era base de la economía y base de los intercambios comerciales. Es decir, es nuestra cultura y nuestra civilización la que le da valor a algo que no lo tiene. Mira, te voy a poner un ejemplo moderno. Las tierras del volcán. Atentos con las tierras del volcán. Hoy, qué explotación de los occidentales, de los extranjeros, de no sé qué, sobre los africanos, que como tienen volcán, oye, pues lo explotan allí trabajando y el volcán es carísimo y es muy valioso, oye, y que los africanos no se aprovechan de ese valor. Pero, señor mío, si el volcán es valioso, es porque una cultura y una civilización y una tecnología esa cultura ha desarrollado una tecnología de móviles y de una serie de cosas para los que el volcán es valioso. Si tú no desarrollas esa tecnología, el volcán es tierra. Es tierra. Y dicen, hoy cómo explotan a los niños, hoy cómo explotan, qué cosa más cruel, qué cosa más terrible. Mire usted, déjese de tonterías. Eso es cosa del país y eso es cosa de los dirigentes y eso es cosa de su estructura social. ¿Ustedes se creen que si hubiera volcán en Gales, a los niños se les explotaría? ¿A los niños galeses se les explotaría cogiendo volcán? ¿A que no? Pues no. Entonces déjense de tonterías. Si la plata americana tuvo valor, es porque nuestra cultura, nuestra civilización era capaz de darle valor. De todas maneras, te voy a decir una cosa, Te voy a decir una cosa. Toda la plata y todo el oro, toda la plata y todo el oro que durante 300 años llegó a España de América, equivale a la que produce en un año Colombia hoy. Colombia hoy produce la misma plata y el mismo oro que nosotros trajimos a España durante 300 años. O sea, vamos a dejarnos de tonterías. Sí, es que eso es lo que es la propaganda, ¿no? Claro. La propaganda se caracteriza no porque sea información, sino porque lo que estás haciendo es una explotación de recursos emocionales que vas a dar en la parte nuclear de las personas a las que quieres seducir. Y lógicamente esa parte emocional está en el dolor, está en el amor,
está en en el sentimiento de las personas, pero sin dar soluciones. Claro. Realmente eso no aporta, o sea, no aporta nada. Y sobre todo, sin que todos estos, que ya seamos españoles o extranjeros, dan valor de credibilidad a la leyenda negra, son incapaces el retrovisor, mirar qué es lo que han hecho sus otros países y los españoles mirar qué es lo que han hecho otros países distintos de España. Que eso Mira, y se ve también. ¿sabes lo que pasa? En, Que pierdes tu capacidad de criterio. Pierdes tu capacidad de criterio. Si a ti te dice el enemigo que eres culpable y tú asumes que eres culpable, no te queda más que pedir perdón. claro. Pero si el enemigo te dice que eres culpable y tú sabes que te lo dice el enemigo y que no solamente no eres culpable, sino que tienes de qué estar orgulloso, tienes criterio para poder pensar en por qué te sientes orgulloso y puedes ofrecer un mensaje alternativo y combatir la basura que te quieren echar encima. Esa es la pasión que yo he puesto al escribir este libro. Y eso es lo que yo ofrezco a los lectores. Bueno, pues estamos llegando casi al final, nos quedan nada, 10 minutitos y necesitamos rematar ya esta tertulia contigo, Marcos, que es un placer siempre, de esta cuarta parte del Imperio Español sin complejos, ¿no? La cuarta parte que la dedicas, pues lógicamente, a la decadencia y pérdida del Imperio Español. Y, y hay aquí una serie de elementos muy importantes. Yo personalmente es cierto que mucho se hace por política, también mucho por desgaste, y porque a mí me da la sensación de que una envidia acumulada de siglos, porque estamos hablando de 300 siglos, perdón, de 300 años, que son 3 siglos, eh, ya estamos, me parece muy importante de acumular, ¿no? Esa envidia y esa rabia de no poder ser lo que son otros, ¿no? Eh, Háblame de la decadencia y pérdida. ¿Qué elementos eh, económicos, políticos y personajes que influyen en esa decadencia? Tanto españoles como contrarios, vamos. Mira, la decadencia se admite y se asume de forma generalizada cuando habría que preguntarse de qué decadencia estamos hablando. Y claro, se dice, oiga usted, el siglo XVII en 1643, con la derrota de Rocroi, y luego 2 años después con la derrota de los tercios españoles en Lens, efectivamente se inicia la decadencia, pero es la decadencia militar. Quiero decir, militarmente ya dejamos de ser la gran potencia en tierra, la gran potencia hegemónica y la gran potencia imperial en Europa. Cuidado, ¿eh? Imperial en Europa. Y bueno, y se pretende establecer una línea en declive que llegue hasta la pérdida total de las colonias. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estamos hablando de mediados del siglo XVII, pero está el siglo XVIII por medio. Y con el siglo XVIII, ¿qué hacemos? Porque resulta que en el siglo XVIII España es una grandísima potencia. Pero tan gran potencia es que es una potencia a nivel financiero mundial, a nivel global, a nivel... El real de A8 es el dólar de aquella época. Y estamos hablando del siglo XVIII. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que con el siglo XVIII no sabemos qué hacer con él. Porque si la decadencia ha empezado en el siglo XVII y hacemos una línea descendente hasta la pérdida del imperio, como el siglo XVIII ahí nos contradice absolutamente todo, pues resulta que lo obviamos. Y es el siglo peor estudiado que tenemos en nuestra historia. Échale. Mm. Créetelo o no, pero piénsalo, medítalo un momento y verás cómo es así. ¿Eh? El dólar está inspirado en el real de A8. Hasta el punto de que el símbolo de la S del dólar es el escudo que hay en el real de A8.
Mirad, el escudo que hay en la moneda del real de A8 es el mismo escudo que hay en el Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá. Que es, si os lo representáis mentalmente, podéis dar con él rápidamente. Es un hemisferio, es una bola del mundo sobrepuesta sobre otra bola del mundo que sobresale un poquito por detrás. Esto está con una corona borbónica y hay dos columnas a los lados. Os suena el escudo, ¿verdad? Bien. Pues la S, ¿nunca os habéis preguntado qué tiene que ver una S con un dólar? ¿Dónde está la S en el dólar? Como para, pues mirad, la S es la circunferencia de la S de arriba es el hemisferio occidental, la de abajo es el hemisferio oriental y las dos rayas son las columnas de Hércules que están en el Real de 8 y que están en las puertas del Ministerio de Hacienda. Son las columnas de Hércules. Tan potente es y es una simplificación moderna, es un diseño moderno de justamente del escudo nuestro del Real de A8. Pero fíjate bien que las columnas de Hércules, que no puede haber una cosa más española, que son las columnas del Plus Ultra, esas columnas, esos dos palitos que salen en el dólar, también los tiene en la libra, como palitos occidentales. Y también los tiene en el yen, como palitos occidentales también. Pero es que también lo tiene en el euro, que es el centro de la E, dos palitos. Así que fíjate hasta qué punto la influencia de la cultura española y la influencia de la cultura en el siglo XVIII, que según dicen estamos en plena decadencia. Y qué pena cómo se desbarata todo ese respaldo histórico que tenemos, que podría hacernos ser pues verdaderamente una potencia moderna. No digo que tengamos que llegar a un imperio como se fue, pero sí hacernos valer como se hacen valer otros países que no han tenido ni muchísimo menos el capital histórico que tenemos nosotros. Bueno, esta colección de Sin Complejos es una colección que ha empezado en este año, una colección que ha empezado en este año y que ha tenido, además del libro de Imperio Español Sin Complejos, también tiene el de la Guerra Civil Española Sin Complejos, de Fernando Paz, y también la Inquisición Sin Complejos, de José Carlos Martín de la Hoz. Pero no se crean que se queda ahí, porque va a haber otros muchos títulos, pues por ejemplo, se va a hablar de la Segunda República, se va a hablar también de los constitucionalistas en Cataluña, se va a hablar del franquismo sin complejos, la humanofobia, el cambio climático, el comunismo, el feminismo, las checas. O sea, hay detrás una cola de temas interesantísimos que desgraciadamente la editorial Secotia tiene que sacar a colación por la ignorancia, sobre todo de nuestros dirigentes, unas veces por ignorancia y otras por malicia, y sobre todo por la cantidad de personas que son llevadas a engaño constantemente con usos y términos ya sean históricos o ya sean de personas o ya sea de religión, que no les deja ver con dos dedos de frente el mundo en el que están y les rodea. Marcos, muchísimas gracias. Seguiremos contando contigo en otras ocasiones. Pues muchísimas gracias a ti por contar conmigo y muchísimas gracias a nuestros oyentes por escucharnos.